Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el resumen de la clase de hoy que vimos enlaces covalentes. Para ello vamos a retomar lo que hemos visto anteriormente, que los enlaces químicos pueden ser iónicos o covalentes. Los iónicos están formados por un metal más un no metal, se transforman en iones, ¿sí? Ya que transfieren electrones entre ellos y forman redes cristalinas intercalando iones positivos e iones negativos. En cambio, en los compuestos covalentes se unen dos no metales, ¿sí? Que comparten electrones y finalmente no tienen una carga porque comparten electrones, no hay transferencia. Entonces forman así moléculas discretas, es decir, moléculas definidas, no forman redes cristalinas. Acá tenemos un ejemplo de un enlace covalente entre dos átomos de flúor, que es un no metal, ¿sí? Y podemos representar ese enlace por una línea recta como la que mostramos en la imagen. Los elementos, al igual que en los enlaces iónicos, se unen a través de los electrones de valencia, ¿sí? Utilizan los electrones de valencia para las uniones. En este caso, la cantidad de electrones de valencia que tiene el flúor es 7. Esto lo podemos saber porque se encuentra en el grupo 17, ¿sí? Y por lo tanto tiene 7 electrones en la última capa, ¿sí? Que son los electrones de valencia. A partir de estos electrones va a buscar unirse con otro elemento, en este caso es otro flúor, para lograr estabilidad. ¿Cuándo llega la estabilidad? Cuando completa esta última capa de electrones, que en este caso sería de 8 electrones. Es la regla del octeto, se llama. Así que el flúor, que tiene 7 electrones en su última capa, va a buscar tener 8. ¿Cómo? Compartiendo electrones con el otro flúor. Fíjense, acá tengo representados los electrones de valencia de cada elemento. Esto se llama estructura de Lewis, ¿sí? Y vemos que cada flúor aporta un electrón que comparte con el otro flúor y de esta manera se forma el enlace entre ellos. Así, ambos completan el octeto, es decir, ambos tienen 8 electrones, ¿sí? Y de esta manera se parecen en la estructura electrónica a su gas noble más cercano y poseen estabilidad. Podemos ver otro caso como ejemplo, que es el agua, ¿sí? El agua está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Podemos ver en los enlaces con la rayita horizontal de la misma forma que en el flúor. Aquí tenemos la estructura de Lewis, ¿sí? En este caso el oxígeno está en el grupo 16, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia, que son los electrones de la última capa. Para llegar a completar el octeto, el oxígeno necesita 12 electrones, así que va a compartir 2 electrones con el hidrógeno. Con cada uno de los hidrógenos va a compartir un electrón. A diferencia del oxígeno, el hidrógeno en la última capa tiene un solo electrón y como tiene solo una órbita, el hidrógeno, va a completar esa órbita con 12 electrones porque es la primera capa, ¿sí? Así que necesita un solo electrón más cada hidrógeno para completar su última capa, su única capa, ¿sí? Esto lo podemos ver acá, donde se forman los enlaces entre los elementos. El hidrógeno aporta un electrón al oxígeno y el oxígeno aporta uno al hidrógeno. Lo mismo en el otro enlace. Bien, vamos a ver lo que son las fórmulas químicas, ¿sí? ¿Cómo se forman las fórmulas químicas? Supongan que tengo un compuesto que está formado por dos elementos, el elemento A y el elemento B, ¿sí? Y cada uno de estos compuestos tiene una cantidad determinada, cada uno de estos elementos tiene una cantidad determinada de átomos. El elemento A tiene X cantidad de átomos, ¿sí? Y el elemento B tiene Y cantidad de átomos. De esta manera yo me puedo dar una idea de cuál es la estructura del compuesto, cuántos átomos componen esta molécula. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, acá tenemos un átomo de carbono, el número 1 no se escribe, iría abajo como subíndice de la C del carbono, y 2 átomos de oxígeno que se ponen debajo del oxígeno, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? El óxido de aluminio, que está compuesto por 3 átomos de aluminio y 2 átomos de oxígeno. Pero
también tenemos diferencias en cuanto a las fórmulas, ¿sí? Si es un compuesto iónico o un compuesto covalente. Para los compuestos iónicos no existen las fórmulas moleculares, como el agua, por ejemplo, que es una molécula discreta, sino que, como dijimos anteriormente, forman redes cristalinas, ¿sí? Y por lo tanto, lo que sí podemos saber es cuál es la proporción entre los elementos que conforman el compuesto, pero no tenemos una molécula discreta, sino que es una red. Entonces, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, como vimos en la clase anterior, la proporción entre cloro y sodio es 1 a 1. Por cada átomo de sodio hay un átomo de cloro. No siempre sucede así, depende de la sal y eso es lo que vamos a abordar hoy. Por ejemplo, en este caso tenemos un compuesto iónico formado por magnesio y nitrógeno. La carga del magnesio es de 2 positivo y del nitrógeno es de 3 negativo. ¿Cómo puedo armar yo la fórmula empírica de este compuesto iónico? Bien, hay una técnica muy fácil que se puede aplicar para poder obtenerlo, que es utilizar la carga del segundo elemento para definir cuál es el subíndice del primer elemento. Es decir, intercambio, como dicen las flechas verdes, la cantidad de cargas del segundo elemento para indicar la cantidad de átomos que tengo del primer elemento y viceversa con el segundo, ¿sí? La cantidad de cargas negativas me van a indicar la cantidad de átomos del átomo positivo y la cantidad de cargas positivas me van a indicar la cantidad de átomos, ¿sí?, que va a tener el elemento negativo. De esta forma, este compuesto, la fórmula empírica de este compuesto me va a quedar así. Van a ser 3 átomos de magnesio y 2 átomos de nitrógeno. Como la condición elemental para que un compuesto iónico se forme es que las cargas positivas sean iguales a las negativas, esto lo puedo chequear, ¿sí?, calculando el total de cargas. Como tengo 3 átomos de magnesio y cada átomo de magnesio tiene 2 cargas positivas, entonces voy a tener 6 cargas positivas. Y como tengo 2 átomos de nitrógeno y cada uno tiene 3 cargas negativas, en total voy a tener también 6 cargas negativas. Y como son iguales, entonces mi compuesto iónico está correctamente formado. Lo mismo podemos verlo con el óxido de aluminio, ¿sí? El aluminio tiene una carga de +3, ¿sí?, y el oxígeno tiene una carga de -2. De esta manera, para poder calcular la fórmula empírica, utilizo la carga del oxígeno, ¿sí?, y la pongo como subíndice del aluminio, y la carga positiva del aluminio la pongo como subíndice del oxígeno. Y de esta manera puedo armar la fórmula empírica y me doy cuenta que para este compuesto necesito 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Esa es la proporción. Cada 2 átomos de aluminio habrá 3 átomos de oxígeno. Si calculamos las cargas al final para asegurarnos de que está bien nuestro cálculo, vemos que el aluminio que vamos a tener en total en nuestro compuesto, de parte del aluminio 6 cargas positivas y de parte del oxígeno vamos a tener 6 cargas negativas. Como son iguales, me doy cuenta de que la proporción está bien calculada. Bueno chicos, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.